En junio de 1942, apenas 6 meses después del ataque a Pearl Harbor, el Pacífico estaba en llamas. El imperio japonés había expandido sus dominios desde China hasta las islas del Pacífico, ocupando territorios clave y golpeando con dureza a las fuerzas aliadas. En ese contexto, la isla de Midway, un pequeño atolón perdido en mitad del océano, se convertiría en el escenario de una de las batallas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Para entender Midway, debemos retroceder unos meses. Tras la derrota norteamericana en Filipinas y la caída de Singapur, Japón parecía invencible. Su flota combinada, liderada por el almirante Isoroku Yamamoto, se había ganado fama de implacable. Sin embargo, los japoneses buscaban una victoria final que obligara a Estados Unidos a negociar la paz. Y esa victoria debía ser en el mar, destruyendo lo que quedaba de la flota estadounidense. El plan japonés era audaz: atacar Midway, una base estratégica norteamericana situada a unos 2.000 kilómetros de Hawái. La idea era atraer a los portaaviones estadounidenses a una trampa, destruirlos en una batalla decisiva, y con ello, asegurar la supremacía japonesa en el Pacífico. El orgullo del imperio dependía de esta operación, pero había un detalle que los japoneses desconocían. La inteligencia naval estadounidense había descifrado parcialmente los códigos de la Armada Imperial. Gracias a los criptógrafos de la estación A-Po en Pearl Harbor, al mando del comandante Joseph Rochford, los norteamericanos supieron que el objetivo japonés era AF, la designación secreta de Midway. Con esta información, el almirante Chester Nimitz, comandante en jefe de la Flota del Pacífico, preparó una emboscada propia. El equilibrio de fuerzas era delicado. Japón desplegaría 4 portaaviones de primera línea: el Akagi, el Kaga, el Soryu y el Hiryu, los mismos que habían atacado Pearl Harbor. Les acompañaban acorazados, cruceros y destructores en una fuerza naval inmensa. Estados Unidos, por su parte, apenas podía contar con 3 portaaviones: el Enterprise, el Hornet y el maltrecho Yorktown, reparado a marchas forzadas tras la batalla del Mar del Coral. La diferencia era notable, pero la ventaja de la información estaba del lado americano. A finales de mayo de 1942, Yamamoto ordenó a su flota zarpar hacia Midway. Era una operación cuidadosamente planificada, pero también compleja, que dividía las fuerzas japonesas en varias agrupaciones. Mientras tanto, Nimitz reunió a sus comandantes, Raymond Spruance y Frank Jack Fletcher, y les explicó la importancia de lo que estaba por suceder. El destino del Pacífico se decidirá en estas aguas. Los días previos al combate estuvieron cargados de tensión. En Midway, los marines reforzaban las defensas, los pilotos ajustaban sus aviones y los técnicos revisaban cada pieza de artillería. En los portaaviones estadounidenses, la tripulación sabía que se avecinaba una batalla de vida o muerte. El ambiente estaba impregnado de nerviosismo y expectación. El 3 de junio de 1942, los primeros movimientos comenzaron. Aviones de reconocimiento estadounidenses avistaron parte de la flota japonesa, confirmando que la trampa estaba en marcha. Ese mismo día, bombarderos B-17 volaron desde Midway para atacar a los japoneses, pero sus bombas cayeron sin éxito en el océano. Había comenzado la danza previa a la gran batalla. A bordo de los portaaviones japoneses, los aviadores se preparaban para el asalto inicial a Midway. Su misión era destruir las instalaciones de la isla, neutralizar los aviones en tierra y obligar a la flota estadounidense a acudir al rescate. Los pilotos repasaban los mapas, ajustaban sus equipos y esperaban la orden de despegar. La madrugada del 4 de junio amaneció con un cielo despejado sobre el atolón. A primera hora, decenas de bombarderos japoneses despegaron de los portaaviones y se dirigieron hacia Midway. Era el comienzo del choque decisivo. En la isla, las sirenas de alarma comenzaron a sonar. Los artilleros corrían a sus puestos. Los cazas Wildcat intentaban elevarse y la guarnición se preparaba para resistir el impacto. El rugido de los motores se escuchó en el horizonte. Minutos después,
El cielo sobre Midway se cubrió de aviones japoneses. Bombarderos en picado Val y torpederos Kate se lanzaron sobre las defensas. Explosiones sacudieron la pista, depósitos de combustible ardieron y las baterías antiaéreas disparaban sin cesar. Era un infierno de fuego, humo y acero. A pesar del brutal bombardeo, Midway no fue silenciada. Los cazas estadounidenses, aunque superados en número y en calidad, atacaron con fiereza. Los artilleros antiaéreos lograron derribar varios aviones enemigos. La isla resistía, aunque con graves daños. Para los japoneses, el ataque había sido exitoso, pero no definitivo. Mientras tanto, los portaaviones norteamericanos esperaban ocultos al noreste de Midway. Nimitz había calculado con precisión el punto donde los japoneses lanzarían su ofensiva. La batalla aún no había alcanzado su clímax. El verdadero choque entre las flotas estaba a punto de comenzar. La primera fase de la batalla de Midway había terminado, el ataque a la isla. Ahora vendría la fase más peligrosa, aquella en la que los portaaviones de ambas potencias medirían su fuerza. Una batalla que se libraría no cara a cara, sino a través de los cielos, con bombarderos y cazas surcando las nubes. Con Midway aún humeante bajo el ataque, los japoneses se preparaban para lanzar un segundo golpe. Sin embargo, los estadounidenses ya estaban en camino. En cuestión de horas, ambos bandos desatarían la mayor batalla aeronaval de la historia hasta ese momento, y el resultado cambiaría el rumbo de la guerra en el Pacífico. La madrugada del 4 de junio de 1942 avanzaba, y mientras los bombarderos japoneses regresaban de su ataque sobre Midway, los portaaviones estadounidenses ya habían comenzado a mover sus piezas. La información de reconocimiento había confirmado la posición del enemigo, y los comandantes Fletcher y Spruance dieron la orden: lanzar los primeros ataques contra la flota japonesa. Desde el Enterprise, el Hornet y el Yorktown despegaron escuadrones de bombarderos torpederos y en picado, acompañados por cazas Wildcat. Los pilotos sabían que tenían una misión suicida: atravesar la formidable escolta aérea japonesa y golpear los portaaviones enemigos. Muchos de ellos se miraban en silencio antes de despegar, conscientes de que quizás no regresarían. En el lado japonés, la situación se tornaba más complicada de lo previsto. El ataque inicial a Midway había dañado las instalaciones, pero no las había destruido. Algunos oficiales sugerían preparar un segundo bombardeo sobre la isla, mientras otros exigían rearmar los aviones para enfrentar a los portaaviones norteamericanos. Esa indecisión obligó a los técnicos de cubierta a cambiar las configuraciones de armamento en plena operación, dejando las cubiertas abarrotadas de bombas y torpedos en un peligroso desorden. A media mañana, los primeros aviones estadounidenses llegaron a la flota japonesa. Eran los torpederos, avanzando a baja altura y en formación cerrada. Eran lentos, vulnerables, y apenas contaban con protección de cazas. Los Zeros japoneses, veloces y letales, se abalanzaron sobre ellos. Uno tras otro, los torpederos fueron cayendo en llamas al mar. Fue una masacre aérea. El escuadrón del Hornet, liderado por el teniente comandante John Waldron, fue prácticamente aniquilado. De 30 torpederos, casi ninguno sobrevivió. Lo mismo ocurrió con los del Yorktown y el Enterprise. Más de 80 aviones se sacrificaron sin conseguir un solo impacto. Desde los barcos estadounidenses, las tripulaciones miraban al cielo con angustia, viendo cómo sus hombres eran abatidos uno tras otro. Sin embargo, aquel sacrificio no fue en vano. Los ataques torpederos, aunque inútiles en términos de daño material, habían conseguido algo crucial. Los cazas japoneses fueron arrastrados a baja altura, persiguiendo a los torpederos. El cielo en lo alto quedó momentáneamente despejado, y en ese preciso instante, los bombarderos en picado Dauntless llegaron desde lo alto del cielo. Los aviones del Enterprise y el Yorktown descendieron en picada sobre los portaaviones japoneses. El primero en ser alcanzado fue el Kaga. Una lluvia de bombas perforó su cubierta abarrotada de aviones y municiones. Las explosiones se propagaron en cadena, envolviendo al portaaviones en llamas.
Pocos minutos después, el Akagi, buque insignia de la flota japonesa, también fue golpeado. Una bomba atravesó su cubierta y explotó en el hangar central, donde decenas de aviones cargados con combustible y bombas estaban listos para despegar. La gigantesca explosión convirtió al Akagi en un infierno flotante. Al mismo tiempo, el Soryu fue alcanzado por otra oleada de bombarderos. 3 impactos directos lo condenaron. El fuego se expandió sin control y la tripulación comenzó a evacuar desesperadamente. En cuestión de minutos, 3 de los 4 portaaviones japoneses estaban en ruinas. El almirante Nagumo, al mando de la fuerza de ataque, no podía creer lo que veía. La flota que había destruido Pearl Harbor estaba siendo arrasada en cuestión de instantes. El golpe había sido devastador, pero la batalla aún no había terminado. El 4.º portaaviones japonés, el Hiryu, seguía intacto. Sus pilotos, enfurecidos y decididos a vengar a sus camaradas, despegaron en un contraataque feroz contra los estadounidenses. Su objetivo era el Yorktown, el portaaviones que ya había sufrido daños semanas antes en el Mar del Coral. Al mediodía, los bombarderos japoneses localizaron al Yorktown. Se lanzaron sobre él en picado, sorteando la defensa antiaérea, y lograron varios impactos directos. Explosiones estremecieron el buque, columnas de humo se alzaron al cielo, y durante un momento pareció que el portaaviones estaba condenado. Sin embargo, milagrosamente, los equipos de control de daños lograron contener los incendios y mantenerlo a flote. El primer asalto japonés había dejado al Yorktown muy dañado, pero no hundido. Aún así, la amenaza del Hiryu seguía latente. El equilibrio de la batalla, aunque inclinado hacia Estados Unidos, aún no estaba completamente decidido. En esas horas de tensión, mientras unos barcos ardían y otros se aferraban a la vida, el destino del Pacífico pendía de un hilo. La batalla alcanzaba su punto más crítico. Los estadounidenses habían golpeado con dureza, pero los japoneses no estaban derrotados. El siguiente intercambio definiría de una vez por todas quién dominaría el océano. El 4 de junio de 1942 continuaba avanzando, y tras el devastador golpe estadounidense que había dejado en ruinas a 3 portaaviones japoneses, el Hiryu se erigía como la última esperanza del imperio en aquella batalla. Su cubierta se convirtió en un hervidero de actividad frenética. Mecánicos, artilleros y pilotos trabajaban con precisión para lanzar una ofensiva inmediata. El almirante Tamon Yamaguchi, comandante del Hiryu, sabía que el tiempo jugaba en su contra. Si no golpeaba con rapidez, los bombarderos norteamericanos regresarían y lo encontrarían vulnerable. Con determinación, ordenó despegar a su primer escuadrón de bombarderos en picado, escoltados por Casa Cero. Su objetivo seguía siendo el Yorktown, el portaaviones estadounidense que aún se mantenía en combate pese a los daños sufridos. Alrededor del mediodía, los vigías del Yorktown avistaron puntos en el horizonte. Minutos después, las sirenas de alarma comenzaron a sonar. Aviones enemigos a la vista. La tripulación se lanzó a sus puestos de combate. Los cañones antiaéreos comenzaron a rugir, llenando el cielo de plomo y fuego. Los bombarderos japoneses descendieron en picada desde gran altura. Bajo una tormenta de proyectiles, lograron su cometido. 2 bombas impactaron sobre el Yorktown, destrozando la cubierta de vuelo y provocando incendios que se propagaron rápidamente. Las explosiones hicieron temblar al buque de proa a popa. Hombres fueron lanzados por los aires y el humo negro comenzó a cubrir la flota estadounidense. Una vez más, parecía que el Yorktown estaba perdido. Sin embargo, la disciplina de su tripulación resultó extraordinaria. Los equipos de control de daños trabajaron con valentía, sofocando llamas, sellando compartimentos inundados y estabilizando al portaaviones. De manera casi milagrosa, tras varias horas de esfuerzo, el Yorktown seguía a flote, aunque gravemente herido. Pero el Hiryu no había terminado. Yamaguchi ordenó un segundo ataque, esta vez con torpederos. Al caer la tarde, otro grupo de aviones se lanzó contra el Yorktown. Los pilotos japoneses volaron a ras de las olas, desafiando la cortina de fuego antiaéreo.
2 torpedos impactaron en su costado, abriendo enormes boquetes bajo la línea de flotación. Esta vez, el daño fue catastrófico. El portaaviones quedó paralizado, inclinado peligrosamente hacia un costado. Con el Yorktown fuera de combate, los japoneses creyeron haber equilibrado la batalla. Desde el Hiryu, la noticia del hundimiento fue recibida como un rayo de esperanza. Pero la realidad era distinta. Aunque el Yorktown agonizaba, los portaaviones Enterprise y Hornet seguían intactos, listos para lanzar su represalia final. A las 15:30 horas, los aviones de reconocimiento estadounidenses localizaron al Hiryu. Fletcher y Spruance no dudaron. El portaaviones debía ser eliminado de inmediato. Una oleada de bombarderos en picado Dauntless fue enviada hacia la posición enemiga. Los pilotos norteamericanos, curtidos por el sacrificio de sus camaradas caídos, descendieron desde gran altitud. El Hiryu maniobró desesperadamente, girando con todas sus fuerzas para esquivar las bombas. La defensa antiaérea japonesa rugió, intentando repeler el ataque, pero la suerte estaba echada. Varias bombas impactaron de lleno en la cubierta del Hiryu. El buque estalló en llamas. Los incendios consumieron rápidamente los hangares y los aviones estacionados, cargados con combustible y municiones. La tripulación, incapaz de controlar el desastre, comenzó a abandonar el barco. El último portaaviones japonés de la batalla estaba condenado. Al caer la tarde, el mar se llenó de náufragos. Los 4 portaaviones que Japón había lanzado en la ofensiva estaban destruidos o ardiendo sin remedio. El poder aeronaval del Imperio, la fuerza que había devastado Pearl Harbor, se hundía en el Pacífico. Para el almirante Yamaguchi, la derrota fue inaceptable. Cuando se le ofreció abandonar el Hiryu, se negó. Decidió morir junto a su barco y a sus hombres. Con solemnidad, se despidió de sus oficiales y permaneció a bordo mientras el portaaviones se consumía en el océano. En el lado estadounidense, la victoria estaba cerca, pero aún quedaban peligros. El Yorktown, a pesar de resistir durante horas, finalmente quedó a la deriva. Barcos de escolta comenzaron las labores de rescate, mientras el resto de la flota se preparaba para enfrentar posibles contraataques japoneses. La noche del 4 de junio cayó sobre un mar en llamas. Los cielos, antes dominados por aviones de ambos bandos, quedaron en silencio, iluminados solo por los incendios de los portaaviones, hundiéndose lentamente. La batalla había alcanzado su clímax. Japón había perdido lo irrecuperable. 4 portaaviones, cientos de pilotos veteranos y, con ello, la iniciativa estratégica en el Pacífico. Sin embargo, la batalla aún no había concluido del todo. Los restos de ambas flotas seguían en tensión, y en los días siguientes, las consecuencias de Midway se sentirían con toda su fuerza. La madrugada del 5 de junio de 1942 llegó con un silencio inquietante sobre el Océano Pacífico. Tras el infierno del día anterior, los marineros contemplaban un mar cubierto de restos humeantes. Los portaaviones Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu estaban hundidos o en proceso de hundirse. El imperio japonés había perdido en un solo día el núcleo de su fuerza aeronaval, pero la batalla aún no había terminado del todo. Los japoneses, aunque golpeados, mantenían todavía acorazados cruceros y destructores en la zona. El almirante Yamamoto, desde su buque insignia, el gigantesco acorazado Yamato, todavía buscaba una manera de contraatacar. Durante la noche, consideró lanzar un asalto con sus barcos de superficie, pero la dispersión de sus fuerzas y el riesgo de una emboscada lo obligaron a retirarse lentamente hacia el oeste. Mientras tanto, la flota estadounidense permanecía alerta. El almirante Spruance decidió no arriesgar sus portaaviones en una persecución nocturna. En lugar de ello, ordenó mantener la formación defensiva y prepararse para ataques aéreos al amanecer. Los marineros dormían poco, con la tensión aún clavada en cada nervio. El 5 de junio, aviones de reconocimiento estadounidenses buscaron desesperadamente a los barcos japoneses que huían. Algunos escuadrones lograron atacar cruceros y destructores, infligiendo daños adicionales,
aunque sin hundir unidades mayores. El objetivo principal ya estaba cumplido. Los portaaviones japoneses habían sido aniquilados. El drama no había acabado para los estadounidenses. El portaaviones Yorktown, que había resistido 2 oleadas de ataques el día anterior, seguía gravemente dañado. Buques de escolta trabajaban contrarreloj para salvarlo. Se organizaron cuadrillas de control de daños y remolque con la esperanza de llevarlo a un puerto seguro para reparaciones. El Yorktown había demostrado una resistencia heroica, pero su suerte estaba sellada. El 6 de junio, submarinos japoneses patrullaban las aguas al norte de Midway. Uno de ellos, el I-168, logró acercarse a la flota estadounidense sin ser detectado. Su comandante aprovechó la oportunidad y disparó una salva de torpedos contra el Yorktown y el destructor Hammond, que lo asistía en las reparaciones. Los torpedos impactaron de lleno. El Hammond se partió en 2 y se hundió rápidamente, llevándose consigo a decenas de tripulantes. El Yorktown recibió nuevos golpes mortales. Los equipos de rescate intentaron mantenerlo a flote, pero esta vez no hubo milagro. Horas después, el portaaviones comenzó a escorarse lentamente. El 7 de junio de 1942, el Yorktown finalmente se hundió bajo las aguas, con la bandera todavía ondeando en lo alto del mástil. A pesar de esta pérdida, el desenlace era claro. La batalla había sido una victoria aplastante para Estados Unidos. 4 portaaviones japoneses, más de 250 aviones y alrededor de 3.000 marinos y aviadores imperiales habían sido destruidos. En comparación, los estadounidenses habían perdido un portaaviones, un destructor y alrededor de 300 aviadores. La diferencia era abismal. Más allá de las cifras, Midway fue un golpe psicológico devastador para Japón. La élite de pilotos que había participado en Pearl Harbor y en las primeras campañas del Pacífico quedó aniquilada. Formarlos había llevado años y su pérdida resultó irreemplazable. Desde ese momento, la Armada Imperial pasó a la defensiva. Para Estados Unidos, en cambio, Midway fue un punto de inflexión. La victoria dio moral a un país que todavía lamía las heridas de Pearl Harbor. Confirmó que el poder naval japonés no era invencible y que la superioridad tecnológica e industrial norteamericana podía inclinar la balanza de la guerra. El almirante Chester Nimitz lo resumió con sobriedad. En 3 días el equilibrio del Pacífico cambió de manos. Y tenía razón. Midway no solo salvó a Hawái de un posible asalto, sino que también detuvo en seco la expansión japonesa. Desde ese momento, comenzó una lenta pero constante contraofensiva estadounidense, que culminaría años después con la rendición del imperio. La batalla de Midway sigue siendo recordada como una de las mayores gestas navales de la historia. Fue una lucha de ingenio, sacrificio y valentía. Una batalla en la que jóvenes aviadores se lanzaron contra el enemigo, sabiendo que tal vez no regresarían. Una batalla que decidió el destino del Pacífico, y en el corazón de esa historia, Midway permanece como símbolo de resistencia, estrategia y del giro inesperado que puede dar la guerra en cuestión de horas. Una victoria lograda no solo por las bombas que cayeron sobre los portaaviones enemigos, sino también por el coraje de quienes, a costa de sus vidas, cambiaron el curso de la historia mundial.